Regresamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Seguimos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique, tema bien interesante hoy, en el entendido que en República Dominicana tenemos un amplio segmento de la población que no tiene techo propio, que vive alquilado, pero también muchos propietarios de vivienda que hacen varias viviendas, varios apartamentos, condominios, con el objetivo de rentar habitaciones. Sí, sí. A la luz de este nuevo proyecto de ley, ¿qué efecto tendrían los lanzamientos del lugar? Fíjense, con relación a ese tema de los lanzamientos de lugares, hay que decir que la palabra desalojo y lanzamiento de lugar tienen configuraciones sinónimas, puesto que una persona que ha sido demandada en lanzamiento de lugar y o desalojo, conforme a este nuevo proyecto, va siempre a tener que ver con la falta de pago. Con la falta de pago, porque en la actualidad, por ejemplo, existe la ley 38-98 y esa ley revolucionó lo que tiene que ver con el artículo 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, que establece, como usted lo sabe, que en instancia única podrá demandarse en el cobro de esos alquileres, por ejemplo, o de esas demanditas en cobro de pesos, 3,000 pesos en instancia única, no más de 3,000 pesos. Y a cargo de apelación por 20,000 pesos, que es el límite de primera instancia. Se podrá demandar ahí la resiliación del contrato de alquiler, también por falta de pago, y lo que le llamamos lanzamiento de lugar y o desalojo, siempre por la falta de pago de los alquileres atrasados. Ahora, ¿a dónde está el problema? Que en esta nueva ley los lanzamientos de lugares no se van a llamar lanzamiento de lugares, sino desalojo, puro y simple, porque crea confusión y parece que ya eso se reglamentó, porque la palabra lanzamiento de lugar implica expulsión, pero expulsión ¿en base a qué objeto? ¿A la falta de pago o a una ocupación ilegal? Efectivamente. Por una ocupación precaria sobre un inmueble. Entonces, como la jurisprudencia dominicana ha establecido que los lanzamientos de lugares por ocupación precaria o ilegal es competencia del juzgado de primera instancia. Entonces, como el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 1 y 2, sobre todo en el 2, habla de los lanzamientos de lugares y con un punto y una coma, siempre y cuando se relacione con la falta de pago de alquileres atrasados. Muchos abogados no entienden que el lanzamiento de lugar por falta de pago es exactamente el desalojo por falta de pago y que va siempre a ser de la competencia en razón de la materia de los juzgados de paz. Que estaba disfrazado con ese nombre por ante los juzgados de paz. Siempre y cuando se trate de falta de pago de rentas. Efectivamente. Entonces, este nuevo proyecto de ley no va a utilizar ese término, que está trayendo confusiones y por consiguiente lo que ha dicho es que todo lo que contravenga a esa ley quedará derogado. Entonces, si esta ley tiene el término de desalojo y hay otro texto que te habla de lanzamiento de lugares, habrá que entender que el lanzamiento de lugar al que se refiere este nuevo proyecto, cuando ya se ha convertido en ley y sea promulgado y publicado y ya ha entrado en vigencia, se va a hablar de desalojo. Porque es que ahora muchos expertos, abogados de 30 años, y de 35 en ejercicio y de 40, apoderan al juez de paz para conocer de un lanzamiento de lugar por ocupación ilegal. Eso es insólito. No. Eso es insólito. Para nada. No, cuando la misma ley dice que se trata de lanzamiento de lugares y o desalojo sometido a la falta de pago. Entonces, esto ya en esta nueva ley trae como aporte este nuevo proyecto de ley que eso quede esclarecido. Efectivamente. Y aquellas acciones que siguen después de una sentencia de un juzgado de paz, la parte no conforme quiere accionar en apelación, porque entiende que tiene un derecho lesionado. Esto no sería
otra estrategia para trámite dilatorio o sería más rápido? Estas acciones Fíjese, va a producir una sentencia va a más tener, rápida. va a Sí. tener limitaciones. ¿Por qué? Porque el derecho a recurrir es un derecho constitucional. Sí, Todas las personas o todo aquel que entienda que no le favorezca una sentencia, es un derecho constitucional, podrá recurrir, pero el derecho a recurrir, si es bien que tiene una especie de arraigo, de consustanciación constitucional, no así usted va a prevalecerse de ese recurso para usted durar allí una eternidad. No, este nuevo proyecto trae como condición que usted tenga que prestar una fianza en efectivo por el duplo de las condenaciones y usted podrá apelar, perfecto, y la apelación, como tiene un efecto suspensivo, además de devolutivo, perfecto, usted podrá seguir. Ahora, yo no sé qué va a conseguir, porque si usted debe una renta atrasada de 1 año, de 2 años, de 3 años, y lo condenan en primer grado, usted va a tener que prestar una fianza en efectivo, no bajo contrato, porque entonces no estamos en nada. Que usted vaya y haga un contratito para pagar 100,000 pesos que usted debe, un contratito de 3,500 pesos. Entonces no estamos en nada. No, no, es en efectivo. Usted debe 100, pagará 200. Usted dirá si le conviene pagar los 200 en fianza o preferirá pagar los 100 de deuda. Entiendo yo que mejor pagar los 100 de deuda y no involucrarse en un proceso largo que le va a costar dinero y que al fin de cuentas va, para mantenerse ahí, va a tener que disponer de un dinero. Entonces, sí, el recurso, la vía recursiva, podrá ser efectiva para usted durar tiempo viviendo esa casa si le gusta, pero bajo las condiciones de que usted cumpla con un depósito, porque esas decisiones son ejecutorias no obstante cualquier recurso. es como un referimiento. Y si se ordena no obstante cualquier recurso y entendemos que la apelación es suspensiva, pero por mandato de un juez se ordena que sea ejecutoria, no obstante cualquier recurso. ¿Qué nos viene a decir esto? Que la apelación de por sí no va a frenar eso. Entonces va a tener que irse a un juez de los referimientos y establecer allí que recurrió en apelación, pero que por encima de eso hizo un depósito del duplo de las condenaciones y que entiende que le debe ser suspendida para continuar, y en ese caso sí podrá seguir. ¿Pero a qué precio? ¿A qué Efectivamente. precio? Sí. No vale la pena, Y es más atractivo. en ese aspecto, licenciado, ¿será admisible la casación? Porque ahí si los abogados logran el objetivo que persiguen de dilatar y posiblemente el propietario de la vivienda se muere y nunca la recibe. Fíjese, lo de la casación ya está prácticamente resuelto, porque la ley 2-23, La nueva ley de casación. la nueva ley de casación Sí. que ya está en vigencia, tiene un articulado que limita con relación a los 50 salarios mínimos. Recuerde Sí, usted, 50 salarios. a los 50 salarios mínimos. Entonces, una casa o apartamento que haya sido dado en alquiler y que usted deba 2 meses o 3, y quizás esos 2 meses o 3, o esos 4, 5, 6 meses, no asciendan a más de 50, 60, suponiendo que sea 10,000 pesos. Vamos a ponerla a 15 y que sean 10 meses, 150,000 pesos. Pero ¿cuánto hacen 50 salarios mínimos? Yo creo que llega como a 2 millones y pico de pesos. Entonces, no va a proceder el recurso de casación como vía recursiva extraordinaria contra esa sentencia. De manera administrativa, la Suprema, ¿qué hará? ¿Lo declarará inadmisible? Efectivamente. De manera administrativa. Sí. Entonces, el agua le va a llegar al cuello rápido. Sabrá nadar, como dice. Entonces yo entiendo que por esa parte no nos vamos a preocupar, sino en que tengamos una ley que sea eficiente para cumplir con esa parte. Efectivamente, pero es solo un proyecto de ley. No, Ahora naturalmente. tenemos que esperar que la lucha de intereses que converge en torno a las cámaras legislativas pueda viabilizar el camino para que esta ley se apruebe a la Pero brevedad como posible. ya la Cámara Sí. de Diputados en su comisión especial
acaba de rendir un informe y ya Sí. es público y ya se han hecho las observaciones que hayan tenido que hacerse, pues yo entiendo que no va a ser de mucho tiempo el problema a resolver. Entiendo que en este mismo año tendremos una ley. En este mismo año. Ojalá, pero el otro detalle es que la población tendría que ver entonces cuáles fueron las modificaciones que le han hecho los diputados, que le ha hecho el Congreso, porque usted sabe, al país se le han dado normas jurídicas que la población tenía grandes expectativas de ser beneficiada con esa ley. Pero cuando sale es una ley mutilada completamente que se convierte en letra muerta. Fíjese, el Código Civil habla mucho de lo que es el contrato de alquiler, Sí. pero más allá, le habla del inquilinato, el derecho al inquilinato, porque los contratos de arrendamiento puramente no están incluidos en esta ley. No. El de arrendamiento no, ni el de usufructo tampoco. Es simplemente aquellos contratitos de alquiler que tienen la finalidad de prestarse a que se disfrute una casa, a que se goce o se disfrute una casa o un apartamento por una renta acordada por las partes, es sacando ahí algunos negocios o contratos que están excluidos, como lo que ya hemos expresado, pero realmente el decreto 4807 va a tener su derogación. La ley 17-88 también, recuerde usted que esa era la ley que tenía que ver con el asunto del catastro, Sí. el cintillo aquel, Efectivamente. para presentarlo, Sí. para todo propietario y lo relacionado con el depósito Cintillo catastral. de las rentas Sí. en el Banco Agrícola, etcétera. Entonces yo entiendo que sí va a haber la necesidad de que el contrato sea o verbal o escrito. Y así ha sido siempre. Pero algunas disposiciones que contravengan esa nueva ley, que tenemos en esperanza que llegue, yo creo que va a ayudar significativamente. Bien, ¿tendrá algunas regulaciones, según su punto de vista, para el contrato de alquiler? ¿Va a regular el contrato de alquiler en muchas cláusulas que a veces son injustas? Bueno, Por el caso de las reparaciones Sí, de daños y pero perjuicios. no solo la reparación. A veces usted dice, bueno, voy a alquilar esta vivienda y vamos a hacer el contrato, te voy a poner el depósito y yo me mudo, digamos, en 15 días. En 15 días usted dice, bueno, yo he optado por no mudarme porque conseguí una mejor opción o me voy a quedar donde estoy viviendo, quiero que me devuelvan mi depósito. Hay contratos que tienen cláusula onerosa que dice que pierde un 50% del dinero depositado. Porque ya eso está sujeto Sí. al acuerdo entre partes. Sí, El 1134 del Código Civil establece que las convenciones hechas entre las partes de forma válida tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho Es cierto. y deben ejecutarse de buena fe. sí. ¿Qué significa eso? Por eso es que mucha gente dice que el contrato es ley. Porque si usted hizo un convenio y en ese convenio se establece que usted tan pronto firme debe entregar un depósito y que ese depósito será la garantía en caso de algún incumplimiento contractual, entre ellos la falta de pago o el hecho de no entrar en uso de inmediato, y ahí se establece que usted entra a hacer uso de su posesión del derecho a ese contrato de alquiler en 15 días, pero que esa fracción de esos 15 días le generan el pago de un mes, evidentemente que ese contrato habla solo. Se le podrá recibir el inmueble que usted rentó, Sí. pero usted va a sufrir el pago de un mes por la fracción de los 15 días que ya se estableció en el contrato. Bien, vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.